alguien está en capacidad de explicarnos brevemente, 2, 3, 4 palabras, en qué consiste la mecánica cuántica. Bueno, una pregunta que tampoco es fácil de responder. Yo me anido en una idea, de un astrofísico norteamericano que tiene un premio Nobel en esta materia, en mecánica, en física cuántica. Y fíjense lo que él decía: si crees que entiendes la física cuántica, en realidad no la entiendes. Creo que puedo decir con seguridad que nadie entiende la mecánica cuántica. Es un asunto de interés y de mucho secretismo en el mundo, todo este asunto de la mecánica cuántica, hacia donde se enrumba precisamente la humanidad. Yo, para tratar de darle una explicación en términos más coloquiales, me he traído una idea de uno de estos grandes ligas, el Yogi Berra. Se llama Lawrence Peter, el catcher de los Yankees de Nueva York. Muy coloquial él en la forma de explicar la vida, asociándolo al béisbol. Y tomamos una de sus ideas que dice, tratando él de explicar cómo llegar a su casa, él dice: cuando llegues a una bifurcación en el camino, tómala para llegar a su casa. Bueno, finalmente su casa se le accedía por 2 direcciones, es decir, 2 calles bordeaban su casa, es decir, al llegar a la bifurcación no hay que decir ni toma a la izquierda ni a la derecha, él decía toma la bifurcación que igual llegarás a la casa. Bueno, he traído para todos ustedes, en ocasión de esta lección magistral, en este inicio de año de pedagógico 2022-2023, una disertación que la he denominado dicotomía energética y tripolaridad. Juegos, estrategias y desafíos que plantean las potencias en la cuarta revolución industrial. Ese título, pues, dicotomía energética y tripolaridad. En los juegos de mesa que comúnmente conocemos, se plantean siempre tácticas y estrategias. Del ajedrez, por ejemplo, la mayoría sabemos que es un juego basado en la estrategia cuyo objetivo es derrocar al rey oponente, lo que trae como resultado el jaque mate y el fin de la partida. También sabemos que en este tema del ajedrez, los rusos son unos grandes jugadores. El póker, por su parte, es un juego de mesa en que los participantes, con todas o parte de sus cartas ocultas, hacen apuestas sobre una puja inicial, recayendo la suma total de las apuestas al jugador o los jugadores que mejor tengan la combinación. Pero hay que tener cuidado con esto, porque aquí también en ese juego va acompañado de estrategias de bluffing y de fake, de engaño, y puede cambiar la sintonía del juego. También sabemos que este juego del póker es muy popular en los norteamericanos, en sus grandes casinos, allá en Las Vegas, etc. El Go es un juego que consiste, no sé si lo han escuchado, en un simulacro de guerra. Al contrario del ajedrez, no se trata de eliminar las piezas del adversario. El juego consiste en cercar
al contrario, y dominar los territorios, bien sea construyéndolos o quitándoselas al rival. También plantea pues emboscadas, estrategias de engaño. Aquí pues los chinos son grandes jugadores de este juego, valga la expresión, grandes jugadores. Y bien sabemos pues que en cuestiones de estrategia los chinos tienen una visión milenaria. Léase Sun Tzu con su tratado milenario de estrategia. Léase las 36 estrategias chinas que también aportan mucho y que se aplican a cualquier ámbito, empresarial, comercial, gerencial y por supuesto se aplica en la guerra. ¿Y en Venezuela? ¿Qué jugamos en Venezuela? ¿Ah? Truco, agiley, dominó, eso también es válido, eso se juega. Bueno, agotado el orden multipolar, el orden unipolar, salvo la salvedad, unipolar, la desglobalización de la economía es un hecho cuyo proceso desbarata la doctrinaria tópica del libre mercado y arrastra sin discriminar el modelo democrático planteado por ellos, el modelo neoliberal. Pareciera que la mano invisible que regula la economía adquirió una enfermedad autoinmune atacándose a la yugular del propio sistema, siendo estos principios los principales pilares de la democracia promocionada por los Estados Unidos y que ha querido imponer a troche y moche al mundo entero su modelo democrático. Acaba de ser sepultado por la administración actual de Biden en los Estados Unidos. Inducido este hecho por la evidente pérdida en la carrera hacia la inteligencia artificial, la conquista de la inteligencia artificial, militarizándola para priorizar el concepto de seguridad y defensa, escúchese bien, concepto de seguridad y defensa ante una eventual guerra con China. El decreto de chips y ciencia de junio pasado, hace un par de meses, recién firmado pues por Biden, más que el epitafio que certifica el acta de defunción global, es el intento tardío con fines electorales de cara a estas elecciones próximas de medio término que tendrán lugar en noviembre próximo en los Estados Unidos. Dicho decreto profana el evangelio neoliberal cuando se refugia en los conceptos de soberanía y nacionalismo para destinar los recursos que ampara el dictamen de esta ley y subvencionar a la empresa privada. Conceptos que, por cierto, el resto del mundo, hemos escuchado las recientes declaraciones en la ONU de los líderes, las voces distintas, pide siempre pues seguridad, soberanía, exigiendo pertinencia soberana por el respeto a la no injerencia en asuntos domésticos, asuntos internos de cada nación, como bien rezan los principios fundamentales de la Carta de las Naciones Unidas. Son muchas las luces rojas que se están encendiendo en el tablero geopolítico y que el mundo está leyendo sin intérpretes. Las sanciones que impone Estados Unidos como parte del soft power, léase poder blando, funciona nada más con los débiles. Ni siquiera el hard power, el poder coercitivo, con la avalancha de bases militares y el arsenal nuclear, son capaces de detener hoy en día los potenciales conflictos que buscan abrirse campo en la multipolaridad. La guerra Rusia-Ucrania, a pesar de que Biden va escoltado en la penalización contra Rusia por la Unión Europea y los países que conforman la angloesfera, se ha convertido en un verdadero boomerang. Ya podemos imaginarnos lo estéril que podría resultar penalizar a China a la hora de las sanciones. Imaginémonos pues. Estas medidas han afectado de manera muy importante la economía mundial
y han servido como dinamizador y acelerador del caos global en países de la Unión Europea. Se han visto afectados pues severamente por las políticas diseñadas desde Washington. Es insólito cómo la Unión Europea se ha convertido en el tonto útil de Joe Biden. Como ustedes bien saben, somos de la tesis que el mundo está gestando en este momento, en pleno desarrollo, un nuevo orden mundial para quebrar la unipolaridad hegemónica entronizada por los Estados Unidos de Norteamérica a la caída de la Unión Soviética. Lograr imponer la multipolaridad que restaurará el equilibrio en la balanza de los poderes en este planeta para convivir en paz, en sana paz, no será tan fácil. Pero resulta imperioso, pues se agota el plazo de tiempo que impone, ojo, el determinismo tecnológico en el futuro inmediato de la humanidad, con sus diferentes civilizaciones, para así poder preservar el planeta, la biosfera. Ya lo habíamos advertido atinadamente en una publicación que hice hace ya casi 2 años, que llamé La escalada de Tucídides, que inicialmente esta multipolaridad será tripolar, Rusia, Estados Unidos y China, por todos los análisis y escenarios manejados en nuestros estudios, en nuestras publicaciones, en nuestras charlas, en nuestras conferencias, donde hemos tratado de llevar el pulso de los acontecimientos que sin duda serían traumáticos y violentos una vez amaine todo este asunto de la pandemia del COVID-19. Por eso es imprescindible el estudio y seguimiento y el desarrollo de todos estos acontecimientos y acciones. Al declararse la guerra, como apunta todo, al declararse la guerra, cada uno de los países tendrá que alinearse a un bando. Eso es lo que se plantea, pues. Solo que esta vez, ya sabemos, estamos al borde de la Tercera Guerra Mundial, al borde. No obstante, conociendo las razones, se hace difícil predecir cuándo, dónde, cómo, cuál sería el probable punto de ignición que iniciaría la conflagración, porque el enfrentamiento se podrá postergar, pero lo leemos inevitable, sencillamente inevitable. Entre las opciones que se barajan para los eventos de transitividad del poder, encontramos 2 hipótesis que se manejan a la evolución del orden westfaliano después de la Guerra de los 30 años en Europa. Los politólogos e internacionalistas refieren su ubicación en el realismo político, la Realpolitik, para no nombrarla, pues, no la nombran porque rememora el episodio Hitler, de la teoría amigo-enemigo de Carl Schmitt, pero es el término, Realpolitik. La evolución dio paso al orden institucional, cuya visión legalista impuesta a partir de la Sociedad de Naciones, recordemos, después de la Primera Guerra Mundial, la Sociedad de Naciones garantizaban la paz y la justicia entre los estados a través de la ONU, la OEA, y estos se fueron relajando hasta consumirse al desatender los acuerdos y los pactos. Verbo y gracia, nosotros tuvimos que separarnos definitivamente de la Organización de los Estados Americanos porque ya era disfuncional e inútil para nosotros. De esta manera, resquebrajaron la supuesta imparcialidad que apuntalaba el idealismo político vigente, agotando en consecuencia el orden establecido después de la Segunda Guerra Mundial. Esta intolerable situación implosiona en lo que va de siglo XXI, planteando establecer un nuevo orden mundial que recomponga el tablero de juego, y esto está claro, solo ocurrirá
en términos de realpolitik. Ocurrirá de dos maneras, pero en términos de realpolitik. Fíjense, realpolitik, idealismo político, realpolitik otra vez imponiéndose, pues. La primera viene enmarcada de esas maneras, la primera viene enmarcada dentro de la teoría de la transición del poder. Ahí tenemos este señor, un afroamericano de apellido Organsky, que dice y sugiere que la potencia más débil suele comenzar el conflicto. La potencia más débil suele comenzar el conflicto. Son los poderes ascendentes insatisfechos con el status quo quienes bajo esta óptica son los más proclives a iniciar hostilidades. De acuerdo con esta perspectiva, sería China y no Estados Unidos quien se sentiría más tentado a desatar la guerra por cuanto en estos momentos se encuentra en minusvalía atómica, aun cuando en alianzas pudiese sumar contrarios, por ejemplo Rusia, y aumentar su potencial o su posibilidad nuclear. Por su parte, desde la guerra del Peloponeso, hace casi 2 siglos y medio, Tucídides, historiador y cronista, es asociado a esa idea. Cuando un Estado en ascenso amenaza la preeminencia de una potencia dominante, esta desencadena una guerra preventiva mientras aún dispone de superioridad militar. Dos visiones contrapuestas, ¿no? Insistes en hacernos comprender, Tucídides, que el miedo inspirado en el crecimiento de Atenas fue responsable de la guerra del Peloponeso. Por eso el gran peligro no es el ascenso de China, sino el cómo Estados Unidos va reaccionando frente a este hecho fáctico y a su consecuencia pérdida de hegemonía como la estamos viendo en el presente. De manera que, a la luz de ambos puntos de vista, bajo la primera aproximación sería China la candidata natural a desencadenar un conflicto bélico, mientras que, en virtud de la segunda, lo serían los Estados Unidos de Norteamérica. Sin embargo, dadas las variables dependientes, se presentan múltiples obstáculos que han pospuesto el no deseado desenlace predictivo. Razón y motivo por el cual trataremos de abordar en esta presentación puntual los elementos constitutivos, los datos duros, los datos que hemos traído y que aportan factores enmarcados en lo que presentamos como título de la presentación. La geografía habla y tiene una narrativa que describe e interpreta todos los hechos y fenómenos sobre la superficie de la Tierra. Y así como dice Napoleón, que expresó alguna vez que la geografía es destino, también Robert Kaplan, maravilloso libro que recomiendo, en su libro La venganza de la geografía, el título lo dice todo, La venganza de la geografía, detalla con ejemplos cómo la geografía marca el destino de las naciones. La primera lectura con respecto a la isla de Taiwán y la aparente similitud al caso Ucrania-Rusia con respecto a Crimea despierta apuestas a favor de que será allí, en Taiwán, donde se reventará el conflicto. Como ustedes pueden ver, tenemos a Taiwán, que es una isla, y tenemos por allá a Crimea, que es una península. Ambos tienen razones históricas, ambos espacios tienen razones históricas. Taiwán, bien sabemos que fue ocupada en 1949 por el Kuomintang, por Chiang Kai-shek, se instaló allí, perdía la guerra con Mao Zedong, se instaló allí y fundó la República de China. Pero hay razones históricas y de hecho China mantiene su tesis de una sola China.
Por el contrario, allá es un asunto de soberanía, un asunto de soberanía. Con el asunto de Crimea, ya es un asunto que, si bien es cierto, también es histórico, es un asunto de seguridad, de abrirse espacio a las aguas calientes del mar Mediterráneo, que dicho sea de paso, su armada, su gran y poderosa armada, la rusa, está allí en Crimea, en Sebastopol. Es decir, hay consideraciones que asemejan los dos hechos, pero hay también sus diferencias. No nos cabe duda de que en una guerra puntual, que no total, entre China y Estados Unidos por la isla de Taiwán, la ganaría China sin mayores complicaciones y por múltiples razones logísticas, legales e históricas que representan un hándicap para los Estados Unidos, cuya desventaja manifiesta refiere la circunstancia de una cantada derrota. Estados Unidos está en la antípoda de China. Las condiciones logísticas son, como he dicho, pues un hándicap para los Estados Unidos con relación a este escenario. Resultaría un despropósito la circunstancia de ponernos a contar cañones, bajas, para dilucidar y desmontar la razón por qué China no termina de tomar y ocupar Taiwán, cuando lo procedente es hacer un aproche geopolítico, geoestratégico, para llegar a una verosímil certeza del análisis. Las cosas a veces no son tan fáciles como lo vemos, con la prensa, con las opiniones y lo que vemos en los escritos, en los distintos portales. Dicho esto, vamos a comenzar de inmediato refrescando varios puntos. En primer lugar, abordaremos los conceptos en la escalada del conflicto. La escalada del conflicto, para ubicarnos en la fase en que nos encontramos. Todo conflicto tiene una escalada. Nosotros, los militares, bien conocemos de este tema. Todo conflicto tiene una escalada, y esa escalada contempla varias fases. Pudiésemos decir que la primera de ellas es la persuasión, que es inducir, es mover, es obligar a alguien con razones, escúchese bien, a creer o hacer algo cambiando de parecer a través de declaraciones, foros, comunicados, etcétera. Es la palabra, pues, la persuasión. Por su parte, la disuasión es inducir o mover a alguien a cambiar de opinión o desistir de un propósito accionando amenazas, movilizaciones, ejercicios tácticos. Por eso es que ningún ejercicio táctico combinado en nuestra área de influencia es por casualidad o porque a alguien se le ocurrió. Siempre tiene un propósito disuasivo, así como todos los ejercicios que nosotros hacemos tienen también un propósito disuasivo. Tenemos también el término o la fase de la provocación, que es producir o causar algo, buscar en reacción el enojo del otro, del contrario, irritándolo o estimulándolo con palabras u obras a cometer un acto precipitado. Un acto precipitado, escúchese bien. ¿Cuántas veces nosotros nos han provocado aquí en nuestro mar territorial, señores de la Armada Bolivariana? ¿Cuántas veces ahorita que acabo de regresar de la frontera, de la apertura de la frontera con Colombia, cuánto representó en la provocación de eso que se llamó la batalla de los puentes? Y nosotros siempre viendo, observando y serenidad. La hostigación, por su parte, es causar o infundir con acoso repetitivo y sistemático para lograr inhibir o hacer reaccionar al contrario por obstinación a través de acoso, de asedio. ¿Será que a nosotros nos han hostigado? ¿O será que el bloqueo no es un asedio, no es una estrategia militar por excelencia milenaria
es decir, acoso, hostigamiento. Pero también está, elevándonos en la escalada, la coacción o la coacción, que es sencillamente la aplicación de fuerza o violencia que se hace a alguien para obligar a que diga o que ejecute algo que no quiere ejecutar. Esto se hace nada más a través de la fuerza. Y después, bueno, los términos de negociación, todo conflicto, bueno, puede pretender ser ad infinitum, pero se supone que después de conflictos, normalmente después sobre los cadáveres, sobre los muertos, se sientan a negociar, que no es otra cosa que tratar por la vía diplomática el asunto, como un tratado de alianza, de comercio, de paz, etcétera, pero basado en el quid pro quo, tú me das, yo te doy. Yo planteo mis puntos de anclaje y bueno, de eso hay especialistas también en el asunto de la negociación. Y la resolución finalmente del conflicto, que es la acción de resolverse el conflicto. Vamos a aplicar este cartabón. Vamos a aplicar este cartabón con el ejemplo más actual entre Rusia y Ucrania y cómo la provocación de Gran Bretaña y Estados Unidos en una acción conjunta llevaron a cabo en el Mar Negro con la intención de medir la respuesta militar de Rusia y miren que lo consiguieron. Pero antes quiero detenerme en un inciso que acaba de morir Gorbachov los días pasados, quien lamentablemente fue el responsable directo de la caída de la Unión Soviética, dado que su mandato fue víctima, su mandato, su gobierno, él fue víctima ingenua del juego de póker planteado por Ronald Reagan. En su oportunidad, Reagan hizo llegar a Gorbachov una invitación para visitar a Washington, que se concretó en una cumbre en 1985. A partir de allí comenzó a cambiar todo, pues, ya al declive de la Guerra Fría. La Casa Blanca entendió que Gorbachov heredaba una economía debilitada y un partido comunista en implosión. Gorbachov necesitaba atenuar la competencia militar con Estados Unidos si quería ocuparse de estos dos desafíos domésticos en casa y preservar la Unión Soviética al final de las negociaciones. Pero no podía hacerlo mientras hubiera la Guerra Fría con el territorial, juego suma cero que ya conocemos, que incrementa la carrera armamentista teniendo sus arcas completamente quebradas. Por eso, hábilmente, Reagan lo ceba en el trato, con el trato conocido de las fuerzas nucleares de alcance intermedio, que fue en 1987, con el objetivo de eliminar los misiles balísticos y de crucero, tanto atómicos como convencionales. Él lo ceba, pues. Tratado que duró hasta ahorita, hasta el 2018, cuando Putin y Trump deciden salirse del tratado. Pero el gesto de llegar a ese acuerdo, sirvió en bandeja de plata la estratagema de Reagan de captar en su buena fe a Gorbachov, haciéndolo pensar que de ahí en adelante era una relación ganar-ganar. Nada más lejos de la realidad, por cuanto al final de todo, el proceso político iniciado puso término a la Guerra Fría y tras ella Moscú salió mal parada sepultando la Unión Soviética. El presidente Reagan, en su rol cinematográfico de cowboy, usó la estrategia de póker y utilizando el bluffing lo engañó con dos faroles de alta potencia como estos que tengo yo aquí al frente, cuyo efecto Disneylandia terminaron por deslumbrar al líder soviético. Primero le mostró la carta del Silicon Valley,
con todo el avance tecnológico que significaba el incipiente Internet como creación del Pentágono y que luego dio paso al emporio de empresas que ustedes conocen, pues el GAFAP, Google, Amazon, Facebook, Apple, etcétera, y que hoy, siendo privadas, están bajo el tutelaje y la acción de la supervisión militar del Pentágono. Acto seguido, lo remató con un naipe, que fue la estafa mejor elaborada del Departamento de Estado de los Estados Unidos, presentada en 1984, con el nombre de Iniciativa de Defensa Estratégica, mejor conocida como la Guerra de las Galaxias. Ya ustedes conocen el mítico cuento, pues, aquel del sistema defensivo con armas láser espaciales, pues, capaces de interceptar cualquier misil de ataque nuclear en territorio norteamericano. Un bluffing, pues, un fake, y Gorbachov se lo creyó. Con la ingeniosa e insuperable ficción del sistema, supuestamente Estados Unidos rompía con el equilibrio de la supremacía nuclear, aquello de la autodestrucción asegurada mutua, la mutua destrucción asegurada, en sus siglas en inglés MAD, M-A-D, lo completaba y, por supuesto, esto está diseñado y bien graficado en lo que hemos visto por allí como el triángulo de la seguridad estratégica. Ante el evidente avasallamiento tecnológico que le insinuaba pues a Gorbachov, ríndete que estás rodeado. Gorbachov, sumado a la problemática económica y financiera que heredó de Brezhnev, su antecesor, mentalmente dobló las rodillas. La única jugada de ajedrez que pudo hacer Gorbachov fue rendición del rey, tumbar el rey, rendido, tumbándolo sobre el tablero. 4 jugadas antes de que le propinaran el supuesto jaque mate que le habían sembrado en la cabeza, aquí en la cabeza. No obstante, el colmo de la ingenuidad fue la inocentada de llegar a un pacto verbal, nada en tinta, nada escrito, cuando Estados Unidos sabemos que no respeta ni los acuerdos firmados. Era ese, pues, toma y dame, el quid pro quo, al momento de negociar la reunificación de Alemania en 1989, siendo George Bush padre el inquilino en la Casa Blanca, a cambio de que la OTAN no se expandiera hacia el este, siendo el punto este nodal, más importante, cuya irresponsabilidad, al no quedar constancia escrita, resultó una piedra que lanzó Gorbachov 30 años más adelante y que ha caído en techo ucraniano y colocarnos a nosotros al borde de la Tercera Guerra Mundial. Pero bueno, retomemos. La cronología de los hechos que plantea en Maqueta, cómo Rusia utilizó metódicamente los pasos de la escalada sin utilizar el factor sorpresa, todo fue prácticamente anunciado, con la intención de promover la reflexión y la rectificación. En primera instancia, Putin trató de persuadir a los complotados por la violación de los acuerdos de Minsk, debemos recordarlo, haciendo llamados a los perpetradores para que retornaran a respetar los pactos, a la par que señalaba que estos son mis puntos rojos para mi seguridad territorial, mis puntos rojos. Visto que el llamado a la búsqueda de soluciones de compromiso razonable fue en vano, ese llamado fue en vano, pasó a la siguiente fase, a la disuasiva, con la movilización poco a poco de tropas a la frontera con la región que se llama pues del Donbass, haciendo ruido para que atendieran la seriedad del reclamo. A partir de este momento vamos a ilustrar, ahora sí,
la secuencia cronológica del acto de provocación al cual me referí. Fíjense, los presidentes Vladimir Putin y Biden se reunieron en una cumbre en Ginebra, Suiza, el 16 de junio de 2021. La reunión fue una caja negra, porque no se supo realmente nada de esa reunión, de esa agenda. Lo que sí sabemos es que Biden al final le llamó criminal de guerra a Putin y Putin le devolvió el insulto, se lo devolvió sencillamente. El 18 de junio, esto fue el 16, el 18, 2 días después de la cumbre, llega al puerto de Odessa un buque tipo destructor de la Armada Británica y a bordo del buque el ministro de Defensa británico y el viceministro de Defensa ucraniano, el ministro de Defensa británico y el viceministro de Defensa ucraniano. Llegan a bordo del buque, firman acuerdos militares de organización y asesoría naval, justo en las narices de la Armada rusa ahí en Sebastopol, allí, a 523 kilómetros de distancia por vía terrestre. Acto seguido, el 22 de junio de 2021, apenas una semana después de la cita, la misma unidad flotante de la Armada Real Británica irrumpe en el Mar Negro 3 kilómetros dentro de las aguas territoriales rusas, pues ahí en el Mar Negro. Mientras que en clara acción conjunta con esta acción naval, despega desde la isla de Creta un avión para operar concertadamente con ese buque en plena misión de vigilancia en respuesta a la acción rusa al destructor británico. Rusia usó fuego de advertencia y bombardeo de precaución. Un navío guardacosta efectuó 2 disparos y un avión Sukhoi 24 lanzó 4 bombas delante del destructor a lo largo del trayecto del buque británico para forzarlo a abandonar la zona, hasta que lo logró. Logró retirarlo, pues, de las aguas territoriales rusas. Putin, después de este incidente, en un programa allá mismo en Rusia, llamado Línea Directa, comentó al respecto, y voy a citar textualmente, abro comillas: incluso si hubiéramos hundido ese barco, sería difícil imaginar que eso pusiera al mundo al borde de la Tercera Guerra Mundial, porque quienes se lo imaginan saben que no pueden salir vencedores en esa guerra, y eso es muy importante, decía Putin. Es decir, eso no iba a producir la guerra, porque el poderío nuclear de Rusia es ya conocido por todo el mundo. Después de esta contundente respuesta se hizo un par de preguntas en altavoz. Él preguntaba, ¿era necesaria esta provocación? ¿Cuál era su objetivo? ¿Qué pretendía Estados Unidos? Con toda seguridad las respuestas fueron decisivas para escalar, porque era obvio que la peligrosa provocación había sido planificada mucho antes de la cumbre en Suiza. Era evidente que Estados Unidos y la OTAN tenían otros planes, iban en dirección opuesta al consenso y al diálogo, cuestión que quedó demostrada con la declaración de Biden el viernes 18 de febrero del 2022, cuando, citando informes de inteligencia estadounidense, dijo lo siguiente, escuchen: en este momento estoy convencido de que Putin ha tomado la decisión de invadir Ucrania. Tenemos razones para creerlo, decía Biden. Bueno, no obstante, y a sabiendas de ello, no hizo absolutamente nada para evitarlo. El 21 de febrero, Putin firma un decreto en el que se reconocen las 2 regiones de Lugansk y Donetsk
como independientes, repúblicas populares independientes. Fue entonces cuando el 24 de febrero de 2022 Rusia decidió subir el escalón de la coerción o la coacción bajo la figura de una operación especial militar en defensa de su soberanía. Ella está pues dibujada en el reciente conflicto Rusia-Ucrania, la escalada del conflicto. Ahora, pronosticar es muy difícil, hacer pronóstico realmente es difícil, es agotador por múltiples variables, especialmente si se trata del futuro. Esta frase es fundamental en la teoría del conflicto, por eso es que lo serio es trabajar con escenarios, asignándoles probabilidades porcentuales en cada una de ellas. Eso es teóricamente lo correcto, ¿no? En vez de estar haciendo aproximaciones a línea alzada, etc. En la conferencia que yo dicté en marzo pasado, en Aliaesen y Elias-Shofan, ahí analizamos en profundidad los inicios del conflicto y nos atrevimos a construir escenarios basados en las variables dependientes que concluían en que la negociación era el más probable. Yo decía en marzo, por análisis de variables distintas y con un trabajo matemático de asignación de probabilidades porcentuales, dibujamos y hicimos 3 escenarios, uno pesimista, uno optimista y uno más probable. El pesimista, que es la Tercera Guerra Mundial, le asignamos una probabilidad del 10%. Estoy hablando de marzo. El optimista le asignamos, esto fue un trabajo que le hicimos llegar a nuestro comandante en jefe, de paso, un trabajo elaborado en la Fuerza Armada, un 35% a la prolongación del conflicto. Pero todas las variables nos daban que la negociación era el más probable de los escenarios y por ello le asignamos un 55% de probabilidad. A pesar de que faltan pocos meses para que termine el año, en el horizonte pareciera no estar cerca la negociación. Pareciera. Pero no menos cierto es que aún quedando plantada por años una guerra endémica, no será allí, a mi parecer, donde se desate la Tercera Guerra Mundial, ya que pienso con humildad que la palabra definitiva allí la tiene Rusia, la tiene China y Estados Unidos. China y Estados Unidos. Estados Unidos tiene por norma conjurar sus nuevas misiones, matizando la invocación del espíritu de la guerra con ese tema poético, literario, el sospechoso sadismo creativo del Pentágono. Lo hace cuando al bautizar sus operaciones, sus acciones, se dejan para que adquieran vida, para que se instalen en el imaginario colectivo y tengan significados propios. Al final, su autoperpetuación es lo que pretenden y es su objetivo. Así, por ejemplo, en las guerras de Afganistán e Irak, las operaciones adquirieron estos nombres: Operación Libertad Iraquí, Operación Libertad Duradera, fíjense las palabras, ¿no? Operación Centinela de la Libertad. Recientemente el secretario de Estado Antony Blinken y el secretario de Defensa Lloyd Austin se reunieron con Zelensky en Kiev para confirmar casi 3.000 millones de dólares de ayuda humanitaria, o de ayuda, pues, de asistencia militar, mejor dicho, a Ucrania. Cantidad que al día de hoy suman aproximadamente 15.200 millones de dólares. Y según para el 2023, estamos hablando ya de que será de 63.500 millones de dólares. Y aún cuando la denominación de la operación
no aparece, no tardará, la asistencia es significativa, la asistencia militar es significativa. Solo falta que le asignen un general para que dirija el esfuerzo del enfrentamiento y de la asistencia. ¿Qué operación será entonces? ¿Qué nombre le van a colocar a esta operación? ¿Será Operación Ucrania Soberana? Bueno, yo creo que esto es un chiste realmente de mal gusto. Todo esto apuesta a que el conflicto tiende a ser eterno, tiende a prolongarse. Por eso cuando a 7 meses de la guerra Rusia-Ucrania, la pregunta recurrente que muchos me hacen por allí con su ordina, un amigo maracucho me lo hizo. Ajá, general, usted que habló de estos escenarios y habló de estas cosas, ¿quién va ganando la guerra? Bueno, la respuesta está en poder sacar el tiempo que dure el conflicto y así determinar cuál de las variables que la causaron, una vez convertidas en objetivos, fueron alcanzados o no para hacer el balance de caja pues respectivo. Pero sobre todo conocer a ciencia cierta cuáles son los objetivos de Estados Unidos. ¿Cuáles? ¿Cuáles son los objetivos de Estados Unidos para prolongar la guerra? Y si se le están cumpliendo. Por ejemplo, apuntemos en dirección a la crisis energética y su repercusión en Europa. Ella podría derivar en una paralización general de la industria y peor aún, que el continente se desindustrialice, poniendo en riesgo su potencial protagónico en lo que se llama la cuarta revolución industrial. Las compañías están bajando la producción y con los precios del gas y el petróleo en pocas semanas se irán a un cierre total. Lo más negativo de todos estos indicativos es la caída del euro, la paridad del euro con relación al dólar, su nivel más bajo en 20 años. Recordemos a la ex canciller alemana Angela Merkel, en plena crisis de la deuda soberana en el 2010, cuando de manera prematura dijo o sentenció, si cae el euro, cae Europa. Ahora se trata de decir, si Alemania cae, toda la zona euro caerá también. No obstante, los políticos alemanes insisten en argumentar que la campaña militar en Rusia, de Rusia en Ucrania, es la que tiene la crisis económica alborotada. Europa comienza a tener conciencia plena de la importancia geopolítica de la energía rusa, del gas, del petróleo, del gas sobre todo. Los pueblos europeos se oponen históricamente a los gobiernos que, con sus políticas, van en detrimento de su bienestar. Y ya vemos por allí gente en la calle protestando en distintos países europeos con distinta intensidad, pero ahí están. Europa ya está en recesión. Estados Unidos va directo al mismo callejón sin salida por no poder controlar la inflación en su propia nación. Así que lo que va de guerra en el tablero de ajedrez, la táctica de jugar al desgaste ha funcionado desde el punto de vista militar, ha funcionado, afectando a ambos bandos en el teatro de operaciones, en cuanto a si contabilizamos bajas, armamentos, municiones, etcétera. Pero desde el punto de vista económico, como hemos visto, ha fortalecido a Rusia y ha desbancado a Europa completa y los seguidores de Estados Unidos, quienes apuntaron erróneamente a ese objetivo. Hasta ahora. Por eso, ajustándose al timing
que agota la esperanza de la negociación, Putin sube la apuesta cuando argumenta que ha superado todos los límites de la política agresiva de Estados Unidos y la OTAN en querer destruir, dividir y acabar con Rusia en la faz de la tierra, destruirla por completo. En tal sentido, declara 3 jugadas envolventes, posicionando peones, torres, alfiles, caballos, sin disparar a nadie, para cambiar la estrategia militar por una estrategia política y así concretar lo que será el primer jaque mate antes de que Finlandia, Suecia y la misma Ucrania se incorporen a la OTAN. De esta manera, lo dejó muy claro Putin en días recientes, específicamente el 21 de septiembre pasado. Dijo, escúchese bien, utilizaremos todos los medios de los que dispongamos para proteger a Rusia y a nuestro pueblo. Y estoy diciendo todos los medios. Esto no es un bluff, así mismo lo dijo Putin. Afirmación que acompañó también con la decisión de movilizar a reservistas del ejército ruso hacia Ucrania. Por último, confirmó que las repúblicas autoproclamadas, creo que hoy terminaban los referéndums, están en pleno referéndum las provincias esas que están limítrofes con Rusia, Lugansk, Donetsk, se le han sumado la de Zaporilla, Insúa, se le ha sumado la de Gerson para, autoproclamarse territorio ruso y consolidar ese territorio continental desde la región del Donbass hasta Crimea, para que no solamente quede el puente de Kerch que une territorio ruso allá en el sur con la península de Crimea, sino que asegurar ese territorio de manera continental para darle un colchón, digámoslo de esa manera, a ese espacio vital, según Raxel, espacio vital que representa Crimea para Rusia. Pero pongamos otro ejemplo que nos dé idea de lo impreciso que significa contestar esa pregunta de que quién va ganando la guerra. El asunto no es tan fácil. En la Conferencia de París de 1973, para el intento de acuerdo de paz en el conflicto vietnamita, 73, consistió en una serie de reuniones entre los representantes de Estados Unidos, Vietnam del Norte, Vietnam del Sur y el Frente de Liberación Nacional. Negociaciones interminables. En las reuniones se prolongaron indefinidamente a causa de que las delegaciones no conseguían llegar a un acuerdo, concreto. Así, Vietnam del Norte quería la salida del gobierno de Vietnam del Sur, mientras tanto los combates eran encarnizados para ganar el máximo territorio al otro bando antes de firmar un acuerdo. El 27 de enero de 1973 se firmó el alto al fuego y los acuerdos que constaban de 23 artículos prácticamente no se cumplió absolutamente nada. De hecho, se estuvieron matando por 2 años más sin el concurso de los Estados Unidos, hasta que el norte derrotó al sur. En ese interín, la batalla, antes de lograr sentarse a negociar, se concentró en los detalles protocolarios. Escúchese bien, hasta estos detalles entran en juego. Protocolarios, de protocolo pues, que se consideran imprescindibles para dar la impresión de que ninguna de las partes había perdido la guerra. Una de las más enconadas fue por la forma de la mesa. Los camaradas de Ho Chi Minh querían una mesa cuadrada, pero Estados Unidos quería una mesa redonda. Al final, terminó imponiéndose una mesa ovalada. Otro motivo del retraso era la forma de entrar a la sala y cuál delegación esperaba a la otra. Por ahí hemos visto memes en las redes sociales en estos
en estos encuentros internacionales, líderes, presidentes, esperando impaciente a otro líder. No sé si lo han visto, lo han apreciado, y bueno, sacan memes de eso. Bueno, otro motivo del retraso de estas negociaciones fue la manera como iban a entrar, para que nadie estuviera esperando a nadie. Al final se acordó 4 puertas y todos entrando a la misma vez, de tal modo que todas las delegaciones entraran precisamente al mismo tiempo y nadie tuviese que estar esperando. La anécdota curiosa, pero muy ilustrativa, fue la que se suscitó con los representantes de delegados militares de Vietnam del Norte y de los Estados Unidos, cuando el coronel norteamericano, el que estaba allí para firmar los acuerdos, se dirigió al camarada general norvietnamita argumentándole lo siguiente: no crea usted, le decía el gringo al norvietnamita, no crea usted, general, que nosotros estamos aquí porque perdimos o porque nos derrotaron militarmente. El general vietnamita le respondió: tiene usted toda la razón, están sentados aquí ustedes porque perdieron la guerra. A la luz de esta anécdota que acabamos de mencionar, entonces podremos tener una respuesta medianamente cercana a la verdad. Toda guerra, como ustedes saben, tiene objetivos. El objetivo puede ser político, puede ser económico, puede ser militar, puede ser territorial. Pero vamos a ver a continuación los objetivos que se trazó Putin cuando anunció el inicio de la guerra, de la operación especial militar. Se planteó 3 objetivos básicamente, pudiésemos desglosarlos en subobjetivos, muchos de ellos, pero 3 objetivos concretos. 3. La desmilitarización, que no solamente pasa por destruir la capacidad militar de Ucrania, sino también impedir que se sume la OTAN. La desnazificación, más un objetivo simbólico, más político. Quizás en la estrategia de tomar Kiev al principio de la operación tenía este propósito, cubría este propósito o este objetivo, la desnazificación, tema ya ideológico-político, y decirle al mundo que Crimea es rusa, Crimea es mía, es innegociable. Y se incorpora, por supuesto, toda la región del Donbass, que fue el argumento o la justificación para iniciar la operación, para procurar la protección de todos los rusoparlantes, la población prorrusa que es mayoría, que viven en esa región. Para tener una idea de hacia dónde va el conflicto, o hacia dónde va este mundo, es necesario que también toquemos otro aspecto medular, que son los conceptos básicos del desarrollo tecnológico. Por eso hice énfasis al principio cuando dije determinismo tecnológico, se impone. Creo que les he hablado de 4 paraguas. Uno de esos paraguas bajo la cual se construye el nuevo orden mundial es el paraguas tecnológico. Es la proyección exponencial de la misma, su proyección cómo se expone en los últimos tiempos, en el último cuarto de siglo, en lo que va de siglo, pues, y nos advierte que ya este mundo llegó para sorprendernos, inmerso en lo que se ha denominado la cuarta revolución industrial. Esa cuarta revolución no es otra cosa sino la convergencia de tecnologías digitales, físicas, biológicas, basada en sistemas ciberfísicos que combinan infraestructura, software, sensores, nanotecnología, comunicaciones digitales de alta velocidad. El uso de los robots integrados es el responsable de la transformación de este mundo sin precedentes que estamos viviendo. Esa cuarta revolución industrial revela obviamente cambios de paradigma sociales en la producción de todos los rubros, energéticos, comerciales, petróleo, alimentos, textiles,
turísticos, electrodomésticos, transporte, etcétera, todo lo transforma. Veamos rápidamente aquí los conceptos. Traigo este tema porque es medular, repito, y para que podamos entender que todas estas variables nos van a dar una aproximación y darle una respuesta al título de la conferencia. Veamos este asunto. Yo lo he puesto en tres campos, pues. Los conceptos básicos, cómo llegamos nosotros desde Alan Turing, desde la máquina de Turing, el siglo pasado, cómo fue evolucionando ya en los años 60, 70, ¿verdad? Y todo el asunto recaía en esos conceptos muy elementales del algoritmo, que no es otra cosa sino una secuencia de acciones lógicas, de acciones que van a dar como resultado la resolución de un problema, el dato, asunto simbólico, cualitativo, cuantitativo, el bit, que viene de dígito binario, es decir, de un dígito, 1 o 0, y el asunto del chip, Ya ustedes han visto por allí cómo está corriendo la batalla que se está dando en el mundo por la carrera de los chips, por la conquista de los chips. El chip es un circuito integrado de material semiconductor. Tiene forma de cubo minúsculo, que combinado con otros componentes forma un sistema integrado, más complejo y realiza una función electrónica específica. Los chips de las calculadoras, los relojes digitales, los videojuegos, funcionan con cualquiera de los chips fabricados en el mercado, con cualquiera. Pero hay que diferenciarlos del microchip, o también llamado circuito integrado, que es una pastilla muy delgada en la que se encuentra una cantidad enorme de dispositivos microelectrónicos interactuados en altísima tecnología. Los chips, los microchips. Esta miniaturización de la tecnología, a la vez que es de alta tecnología, es de punta, es muy importante, pues permite introducir más cantidad de unidades de procesado en el mismo espacio, con un menor consumo energético, con mayor velocidad de búsqueda y mayor duración. Son los que van destinados, esos microchips, a lo que es la carrera espacial, a la robótica espacial, a las armas hipersónicas que estamos viendo en pleno desarrollo y a la computación cuántica. El chip definitivamente es la piedra angular donde se entroniza la inteligencia artificial y donde se concentra toda la lucha tecnológica más encarnizada entre Estados Unidos y China. Entre Estados Unidos y China. Ahora bien, eso tiene una evolución. No pretendo dar una clase aquí de estos temas o profundizar en eso, pero hay una evolución. El aprendizaje automático, lo que dice allí Machine Learning, el aprendizaje automático fueron máquinas pues, que aprendieron de la introducción de datos y con algoritmos a dar resultados. El ejemplo más clásico de esta Machine Learning o aprendizaje automático es la computadora que le ganó a Kasparov, el jugador de ajedrez, en el año 1996. La computadora le ganó al jugador, al humano. Y eso, bueno, vino evolucionando, Deep Learning o aprendizaje profundo, que tiene la misma lógica de los algoritmos, pero con una mayor complejidad, Y luego dio paso a lo que llaman los Neural Networks, que son las supercomputadoras, que son capas de computadoras enlazadas entre sí, como simulando sinapsis en las neuronas de nuestro cerebro, tal cual, porque el humano, nosotros los humanos, hemos decidido que a falta de capacidad de nuestro cerebro, hemos decidido crear esta inteligencia que está desprovista de toda conciencia, de todo sentimiento, de todo instinto humano, pero que nos va a dar la capacidad de abordar. Pero eso tiene sus peligros, tiene sus desafíos
y tiene también sus buenos propósitos, si lo sabemos llevar. En cuanto a la computadora cuántica, que fue por la cual comencé la conferencia, aquella pregunta, seando un poco en broma, un poco en serio el asunto, para entender bien el tema de las computadoras cuánticas, este concepto debemos aproximarnos a entenderlos muy alejado de lo como nosotros entendemos la física hoy en día, las leyes de Newton, la macroscopia, lo macroscópico, etcétera. Funciona completamente distinto, es otra cosa. La mecánica cuántica estudia las leyes que se gobiernan en el mundo de lo muy pequeño, de lo miniatura, de las partículas, de las interacciones a las que están expuestas las estructuras atómicas y las subatómicas. Es lo pequeñito, es lo nano. Las computadoras cuánticas son máquinas capaces de procesar información hasta 100 billones, con B, billones de veces más rápido que una supercomputadora normal. 100 billones de veces más rápido. Para hacernos la idea aproximada, estos monstruos de máquina son capaces de completar en 200 segundos una tarea que una supercomputadora tardaría 10.000 años en hacerla. 10.000 años en hacerla, 200 segundos lo haría una computadora cuántica, o lo hace una computadora cuántica. Esto es posible debido precisamente a la incorporación de los qubits, que es el bit cuántico, en contraposición a estos bits que nosotros conocemos, el bit binario, pues, el bit binario. A pesar de los avances, todavía siguen suponiendo todo un desafío científico. Las computadoras cuánticas podrían suponer grandes avances en el desarrollo de la humanidad, por ejemplo, en el diseño de nuevos materiales o elementos químicos, en la optimización de los procesos financieros, en la aceleración del proceso de la creación de medicamentos, de la robótica en el espacio, en toda la industria y en las armas hipersónicas, además de un sinfín de soluciones más de las que hoy las computadoras convencionales resultarían sumamente limitadas, restrictivamente. Hagamos esa inferencia, restrictivamente limitadas. En el momento en que existan estas computadoras, que ya las hay, pero hay mucho secretismo en el ambiente, nadie suelta las barajitas, todos compiten por la hegemonía, pero en secreto, habría que modificar los algoritmos que hasta ahora hemos manejado en esa evolución que yo les describí en este momento. Hay que invertir muchos recursos ahora en todo este proceso de que es la encriptación. Todo sería desencriptable con una computadora cuántica. No hay nada que pudiese ser encriptable, nada. El mundo este de las criptomonedas, no quiero aquí ser fatalista ni nada por el estilo, ese mundo con la computación cuántica desaparecerá de la faz de la Tierra. Yo tengo una cuentica por ahí, muy módica, la conservo de todas maneras. Actualmente, varias grandes empresas, tanto chinas como estadounidenses, compiten en desarrollar el asunto de las... Hay varias computadoras que ya han salido, pero repito, el tema es ultra secreto, no se espacia en la difusión pública porque es un asunto de vitalidad y de hegemonía en el futuro para las grandes potencias. Ahora fíjense, los objetivos que son el dataísmo y el Internet de las cosas o de todas las cosas, el IoT es la abreviación en inglés de Internet de todas las cosas, el objetivo final de esa inteligencia artificial es eso, la acumulación de datos y el Internet de todas las cosas, de todo, de estas luces, de esta pantalla, de los teléfonos celulares, de esto que tengo aquí, de lo que tengo acá, el Internet conectado a todas las cosas. El dataísmo es un término que ha sido utilizado para
describir la mentalidad y filosofía creado por el significado emergente de la Big Data. La Big Data, que no es más que el gran aumento de datos. La Big Data se estaba convirtiendo en un problema para los sistemas informáticos por la cantidad de datos y por eso debió liberar conocimiento a espacios de procesamiento mayores. Todas estas estructuras que conocemos hoy en día, políticas, sociales, competidoras, que compiten entre sí, pueden ser vistas como sistemas de procesamiento de datos. Podemos interpretar entonces que toda la especie humana, todos nosotros, es un solo sistema de procesamiento de datos, siendo cada uno de nosotros, cada uno de ustedes, nosotros los seres humanos, un chip. Una vez que los sistemas de la Big Data conozcan mejor de lo que me conozcan mejor de lo que yo me conozco a mí mismo, la autoridad, escúchese bien, la autoridad se desplazará de los humanos a los algoritmos. Los principales productos de la economía del siglo XXI no serán los textiles, los carros, los vehículos, las armas, sino los cuerpos, los cerebros y las mentes. El Internet de todas las cosas, que supone conectar todo, se refiere pues a ese vasto número de cosas, todo, absolutamente todo, la nevera, la lavadora, la computadora, el teléfono, máquinas industriales, etc. Los dispositivos conectados a Internet utilizan sensores integrados para reunir datos y en algunos casos realizar acciones con ellos. Entonces, aquí tenemos ese circuito, cómo se integra el dataísmo al Internet de todas las cosas, cómo se integran los datos que cada vez nos conocen más, cada vez conocen más nuestros gustos, cada vez conocen más nuestras preferencias, cada vez conocen más lo que hacemos, cada vez nos conocen más los algoritmos. ¿Por qué? Porque cada hombre, cada mujer sube información a través de las distintas apps que tienen ustedes, las aplicaciones en sus teléfonos, en sus tablets, y eso va recogiendo toda esa data, que pasa a una máquina que va aprendiendo el machine learning que les hablaba anteriormente, para recolectar, pasarlo a una nube a través de antenas, a través del deep learning, el aprendizaje profundo, que es otro nivel de máquinas, las supercomputadoras y el procesamiento exponencial representado por la computación cuántica. Y eso hace un circuito que cada día crece y crece y se exponencia más. Pero hay dos cosas que trancan, dos palos en la carreta que trancan este circuito, que son el palo de las antenas, la guerra de las antenas, que tranca allí la competencia que hay entre Estados Unidos y China en la guerra de las antenas, y también la guerra por de los chips, pues, de los chips para la computación cuántica, Esos dos palos están allí atravesados en este momento, impiden que avance y el asunto está estacionado y nosotros viendo en este momento todo lo que se está imponiendo por encima de lo tecnológico. Se está imponiendo lo energético, se está imponiendo la guerra, se está imponiendo todo lo demás. Y lo tecnológico allí detenido. En cuanto a la guerra de las antenas, recordemos que las antenas son esa plataforma imprescindible para transmitir la tecnología 5G, la 5G al Internet de todas las cosas. La 5G se refiere a la quinta generación y aumentará la velocidad de conexión permitiendo navegar hasta 10 gigabytes. 10 gigabytes. Más rápido que las principales ofertas de fibra óptica que podemos ver nosotros hasta el presente. Todas estas máquinas que nosotros tenemos, bueno, alcanzan allí entre 4G y 5G. Esto reducirá exponencialmente la latencia, la espera, el letargo en la conexión y el número de dispositivos conectados. El despliegue de estas antenas
supone una auténtica revolución tecnológica que permitirá, por ejemplo, realizar intervenciones médicas a distancia. Esto cambiará, por supuesto, todo el proceso social del trabajo que conocemos, cambiará la forma de movernos, de vivir, de socializar, etc. Al igual que ha ocurrido con otras muchas mejoras tecnológicas, la 5G ya está aquí, pues ya, aquí no, pero está en el mundo. Por eso es la batalla tecnológica entre China y Estados Unidos, es cruenta para mercadear sus modelos de transmisión, sus modelos de antena, por cuanto ello significaría el empoderamiento de los datos de Internet. El que se haga, como dijo Putin, de la primacía o de la hegemonía en la inteligencia artificial es el país o la nación que va a gobernar este mundo. Por tal razón, ninguno de los dos ha podido, pues, escalar en esa supremacía, a pesar de que China es mucho más barata, la tecnología china es mucho más barata y está montada incluso ya en la 6G. Estados Unidos, en esto lleva realmente una desventaja con relación a China. En diciembre de 2018, para que ustedes vean los términos de la guerra en este campo de la tecnología, el gobierno de Canadá, a petición de Estados Unidos, de Trump específicamente, detiene a la directora financiera y heredera de la Huawei, acusada de violar las sanciones que le habían puesto en Irán porque les vendió chips. La señora fue posteriormente puesta en libertad, pero desde el año 2020 la economía global sufrió por la escasez no solamente de chips, sino también de una cantidad de productos que se vieron vacíos en los anaqueles de los norteamericanos. Por supuesto, estos hechos atizaron la guerra de los chips, guerra de las antenas, guerra de los chips. En el caso de la producción de los circuitos integrados, se concentra de estos superchips, de los microchips, se concentran en Taiwán. Específicamente en la empresa TSMC, que cubre o produce el 54% de estos microchips del 63% que fabrica Taiwán. Mientras que el resto de los países, Corea del Sur, China, Estados Unidos y otros, produce el restante, pues el 37%. Fíjense todo lo que está concentrado en Taiwán y todo lo que significa Taiwán para parar la guerra o para avivarla. Para avivarla. No obstante, cuando hablamos de tecnología más avanzada, Taiwán produce el 92%, es decir, de los microchips, el 92% que son los que se necesitan para la carrera espacial, para la robótica, para la computación cuántica. Ahí es donde está verdaderamente la lucha entronizada entre los grandes imperios para conseguir la hegemonía del futuro. Ha quedado pues al descubierto que apenas comparte el liderazgo tecnológico Estados Unidos con China, pero sabemos pues que en los misiles hipersónicos Rusia lleva la delantera, incluso le lleva una ventaja a Estados Unidos hasta de 5 años para que Estados Unidos desarrolle la capacidad misilística hipersónica que desarrolló Rusia. Se puede decir que en la computación, en el asunto, en el tema de la computación cuántica, están empatados China y Estados Unidos, pero repito, el nivel de secreto con que se lleva esto es bastante importante y no podemos estar cayendo aquí en especulación. Estados Unidos, al despertar en los laureles, se entera pues que la fabricación de estos microprocesadores es una cuestión clave para la economía y la seguridad nacional.
especialmente por la intención de dominio del mercado que tiene en este campo, razón por la cual Biden firmó ese proyecto de ciencia y chip, o de chips y ciencia, decreto reciente, el 9 de agosto, lo firmó, la pírrica cantidad de 52.700 millones de dólares, es pírrica si lo comparamos con los 1.5 mil millones de dólares que está invirtiendo China para alcanzar la cúspide de los microchips para el año 2030. Lo importante aquí es la jugada, nada inocente, con la visita de la presidenta de la Cámara de Representantes recientemente a Taiwán, Nancy Pelosi. Llama la atención en un momento tan álgido para China que sin lugar a dudas obedece a una estrategia de provocación. Así lo vemos, pues, una provocación a todas luces. La tercera en importancia desde el punto de vista político de los Estados Unidos. Y se acercó escoltada por 2 aviones caza a la isla de Taiwán. No podemos entrar en el análisis sin apuntar también 2 hechos significativos que van a tener lugar próximamente. El próximo mes, ahorita en octubre, se va a celebrar el Congreso del Partido Comunista Chino, donde Xi Jinping pretende ser reelegido para su 3er mandato, y el otro hecho político que está allí en escena son las elecciones precisamente de medio término, que van a ser en noviembre, creo que serán el 3 de noviembre, si no me equivoco, en los Estados Unidos para reconfigurar su Congreso, pues, su Congreso. La guerra entre ambas potencias en este momento no le conviene, no conviene la guerra, en este momento, preciso momento, con esos 2 eventos políticos en ciernes. Por una parte, por la dependencia de los chips taiwaneses, y segundo, agota los recursos económicos, financieros, militares, humanos, de modo que otro punto caliente en el globo, bueno, terminaría por destruir lo que queda de economía mundial. No obstante, los conflictos de mediana intensidad, como el caso de Rusia y Ucrania, escúchese bien, mediana intensidad, son una ventaja para los Estados Unidos, porque no utiliza su propio ejército, sino que solo proporciona asistencia militar a las fuerzas locales que combaten en el territorio, ya en Ucrania, pero alimentando a su vez al complejo industrial militar de los Estados Unidos, es decir, el negocio de la guerra. Por eso incentivan la inestabilidad en todas partes del mundo, la incentivan para calentar, para distraer, para sacar provecho de esas situaciones. Así que, dicho esto, entremos a considerar, en base a esta visita, lo que para nosotros constituye los factores determinantes de concluir con relación a esta visita que se hizo Pelosi a Taiwán, sin dejar de considerar que ella, repito, viajó escoltada por 2 aviones caza hasta Taiwán. Fíjense, los factores que implican o que se esconden o que están allí a la vista del análisis es que el esposo de esta señora, que es la presidenta de la Cámara de Representantes del Congreso de los Estados Unidos, su esposo está en el negocio de los chips, su hijo también, está en el negocio de los chips. Entonces, ¿qué hizo el esposo de esta señora? Sabiendo que Biden iba a subvencionar la empresa privada con 52.000 millones de dólares, agarró, hizo un negocio bursátil, vendió sus acciones y se fue, o ya mantenía relaciones con Taiwán, sabía, tomó ventaja privilegiada de saber que ese decreto venía, hizo su negocito
y por supuesto, ahí está, no hay ninguna puntada sin dedal. No hay ninguna puntada sin dedal. Así que hay un negocio personal incluso detrás de esto. El otro aspecto es el control por el Partido Demócrata. A propósito de las próximas elecciones del medio término en noviembre, bueno, necesitan ir viendo líderes, ya Biden parece que no repite, Trump lo están destruyendo, entonces eso necesita el Partido Demócrata ir buscando nuevas alianzas para las próximas jornadas y contiendas electorales. Boicotear la reelección de Xi Jinping a propósito del próximo Comité Central, Congreso del Comité Central del Partido Comunista, para buscar desmejorarlo en sus encuestas, en su posición, y ponerlo como débil ante la situación de Taiwán. Mudar a la empresa que produce la mayoría de los transmisores TSMC en Taiwán a los Estados Unidos, o en el mejor de los casos, al Tratado Canadá, México y Estados Unidos, para abaratar los costos y trasladar y asegurarse la hegemonía de la producción de los chips allá lo que sería en el Tequila Valley, en México. Buscar abaratar las manos de obra, el costo de la mano de obra, etc. O sencillamente una velada provocación para que China entre en el conflicto. Fíjense, esta quinta es la que trae un poquito más, si tomamos en cuenta dos posiciones o dos visiones de dos estrategas, de asesores de seguridad que han hablado de este tema. O sea, fíjense, velada provocación para que China invada a Taiwán. En cuanto a esto hay dos posiciones de dos estrategas. Una, está la visión de Jake Sullivan, que la escribió en este libro, China Econ Talk, una visión alternativa de las relaciones entre Estados Unidos y China, que él manifiesta allí, producir un momento Pearl Harbor, es decir, un momento que justifique la guerra. Algo así como el 11 de septiembre también, algo que justifique la intervención de los Estados Unidos en el Medio Oriente, en el caso del 11 de septiembre, o que a la luz de la Segunda Guerra Mundial, un acto como el de Pearl Harbor que obliga a los Estados Unidos a participar en la guerra. Un hecho Pearl Harbor. Es la posición de este señor Jake Sullivan. Pero hay otro señor que se llama Elbridge Colby, que trabajó la estrategia de la negación, la defensa de los Estados Unidos en la era de las potencias, también un estratega, un asesor, sirvió de subsecretario adjunto de la Defensa y Estrategia de Estados Unidos, de la Fuerza Armada de los Estados Unidos. Bueno, también él habla allí de la necesidad o de provocar que China invada Taiwán para que así entonces vengan las sanciones y venga entonces todo el desmoronamiento del imperio chino en este momento. Es decir, dos posiciones claras, para que China la provoquen a invadir Taiwán y acelerar los acontecimientos. Lo que yo creo que le faltan a estos asesores es que no están tomando en cuenta la paciencia milenaria, el juego de Go de los chinos, que tampoco se precipitan tan rápidamente a los acontecimientos. Pudiese incluso Taiwán utilizar la estrategia aquella que usó Irak cuando la guerra del Golfo, de decir que iba a incendiar todos los pozos petroleros e implosionar aquello allá. Ese escenario de extrema ratia no es descartable, pues la fábrica, esa TSMC allá en Taiwán, procesadora y manufacturera de los chips, es un edificio facilito pues de dinamitar, muy fácil. Allí está pues, con un misil o con cualquier otro instrumento fácil de destruir. El segundo vector es que no toman en cuenta
que los asesores de Biden, esos asesores de Biden en el Pentágono, es que los chinos no son esa presa fácil que ellos creen que son. Paciencia milenaria, paciencia estratégica han demostrado los chinos siempre para conseguir sus objetivos estratégicos. Bueno, algunas reflexiones finales. El imperativo necesario para crear un nuevo orden mundial nos atrapa en una crisis secular en tres aspectos fundamentales. Lo político, el desvanecimiento evidente de la unipolaridad, la desglobalización de la economía, eso que nos han tratado de vender y de imponer a troche y moche, que es la democracia neoliberal. A propósito de eso, yo escribí en la última publicación, Geopolítica Multipolar, un capítulo específico, así llamado la pseudodemocracia neoliberal, podemos revisarla, y incluso está el avasallante término energético de sobrevivencia tecnológica, de imposición, de fuerza y la lucha por la tecnología, va o puede estar acabando con esas dos posturas o dos visiones ya de siglos, izquierda-derecha. Reflexiones. En cuanto a lo coyuntural, bueno, nace la cuarta revolución industrial, está en ciernes. Eso que ya expliqué, lo que significa la cuarta revolución industrial y la primacía por conseguir el control de la inteligencia artificial. Quien controle esto, como dijo Putin, controlará al mundo. Y lo estructural es la conciencia que debe tener o que debe prelar sobre el cambio climático. De allí la dicotomía que mencionaba en el título: seguridad energética versus transición energética. Seguridad energética versus transición energética en función de ese propósito de la humanidad que es el cambio climático. No estando preparado para ello, o para abordar el problema, es un asunto, no estando pues preparado para asumir esa transición, es un asunto de tener nosotros sobre la mesa esa dicotomía, seguridad energética, porque nos toca a nosotros los venezolanos, seguridad energética versus transición energética. La estela negra que ha dejado la pandemia del COVID-19 se potencia por la guerra Rusia-Ucrania, está potenciada pues, que impiden deponer la actitud bélica imponiendo el paraguas energético en este momento, deteniendo el tecnológico, imponiendo el asunto energético. Y por ello, ya ustedes saben, la aproximación de funcionarios del gobierno de los Estados Unidos acercándose aquí a buscar su petróleo natural. Digo natural por la posición geográfica que ofrece Venezuela y que en su condición de productor y en su condición de tener las mayores reservas de petróleo del mundo. Ahora bien, Henry Kissinger fue asesor de seguridad nacional, todos creo que hemos leído un poco de él. Desde entonces ha sido un estratega mordazmente cáustico y durante la crisis petrolera del 73, 1973, resumió su pensamiento en eso que ustedes pueden leer allí. Controla el petróleo y controlarás las naciones. Controla los alimentos y controlarás a los pueblos. Controla el dinero y controlarás al mundo. Hoy este pensamiento es el abreboca en la mesa del poder mundial, donde se sentarán allí en esa mesa los que dominen el petróleo, los que dominen los alimentos y los que dominen la finanza, la platica.
A 7 meses de esta operación militar, Rusia-Ucrania, los mercados energéticos se han alterado completamente. Y aquí quiero suscribir, que cuando analizamos situaciones, como hicimos, como hemos hecho en todos estos tiempos, debemos hacer escenarios y no pasarle al lector o a ustedes, a la audiencia, preguntas incontestables. Pero en este caso nos vamos a llenar de preguntas. Nos vamos a llenar de preguntas. Pues en esta coyuntura debemos ser asertivos en escoger nuestros propios derroteros, venezolanos, venezolanas. Preguntémonos entonces, ¿la guerra en Ucrania ha cambiado los mercados petroleros y energéticos para siempre? ¿Será que lo ha cambiado para siempre? La respuesta será ambigua, porque la situación es muy compleja y va mucho más allá de decir sí o no. Afirmar que solo la invasión de Ucrania está causando el alto precio actual de energía es discutible, pero peor aún es suponer que los altos precios bajarán repentinamente si el conflicto se acabase. Eso es como ver aquí ahorita la inflación y pensar que eso va a bajar. Detrás de estas proyecciones está la seguridad energética y el resurgimiento de la ideología del panarabismo, sustentado en que todavía, del mundo árabe, me refiero, sustentado en que el mundo no puede prescindir de este recurso, del petróleo. Esa es la visión del mundo árabe, los grandes productores de petróleo. Y así nos los acaba de dejar muy claro el secretario general de la OPEC cuando vino en los días pasados, el señor Haytham Al-Ghais, y en su disertación dio un largo aliento al consumo de energía petrolera en el mundo. Largo aliento. Creo que todos los escuchamos. Proyección, por supuesto, que nos hace ilusionar, pues nosotros contamos, como ya lo he dicho y como todos lo saben, con las más grandes reservas del mundo en petróleo. Situación de cuidado, ya que el excesivamente escenario feliz que nos promete el ilustre visitante, presidente de la OPEP, relaja en prisa, por avanzar las negociaciones con los países que nos necesitan a nosotros como productores de petróleo en este preciso instante, amén de los recursos que también nosotros necesitamos para nuestro desarrollo. Antes del conflicto Rusia-Ucrania, ya Europa estaba en una situación de crisis gasífera, antes, y petrolera también, debido a la ausencia de políticas para una transición energética. No hay políticas. Todo el mundo habla de cambio climático, pero nadie se atreve a dar los primeros pasos, como bien ya lo había advertido el presidente de la Federación de Rusia. Ahora todo parece estar empeorando a la vez, todo. Sin embargo, para Venezuela hay un abanico de incógnitas a despejar aún más importante. Pregunto, ¿volverán las cosas a la normalidad? ¿Cuánto más durará la situación actual que estamos viviendo? ¿Cuánto más? ¿Será probable que esto conduzca a cambios irreversibles? Las potencias hegemónicas estarán tan locas de poder que no internalicen la urgente necesidad de hacer algo por el clima, aunque sea el diseño de una transición energética, el diseño aunque sea. En este contexto, los precios del petróleo y el gas se mantendrán elevados durante más tiempo y el poder global se habrá reconfigurado por las implicaciones económicas y financieras que lleva la inteligencia artificial. Esta contradicción
ilustra que el objetivo principal de quienes están inmersos en esta lucha, en este momento, pelean por su seguridad y su economía, pues, su seguridad, sus finanzas, su economía, y no precisamente por el cambio climático. Eso, el cambio climático y la tecnología está un poco postergada. Ahorita es el asunto energético. La guerra no parece haber destruido la demanda de petróleo hasta ahora. No parece. Solo cambió los patrones de suministro, cambió la geopolítica del petróleo y generó nuevas alianzas geopolíticas, pues, en el mundo. Hoy, el conflicto de Ucrania pareciera darle nuevamente la razón a Kissinger. En tal sentido, en esa mesa del poder mundial asistirán los que dominen, repito, el petróleo, las finanzas y los alimentos. De manera que, para que se cumpla la predicción que hizo Putin, de que quien gane la inteligencia artificial, la primacía en la inteligencia artificial, gobernará el mundo, está esa situación en pausa, está en pausa. Así que veamos nosotros, venezolanos y venezolanas, cómo se nos presenta este mundo en movimiento, cómo se nos presenta en desafío, qué es lo más conveniente para Venezuela en función de lo que tienen y en función de lo que necesitan, y hagamos escenarios probabilísticos para que nosotros tengamos un camino por el cual transitar con mayor seguridad a la hora de tomar decisiones para el futuro de nosotros, esta potencia que llamamos la República Bolivariana de Venezuela. Muchísimas gracias, un abrazo para todos, Dios los bendiga. Feliz inicio. Feliz inicio del año pedagógico 2022-2023, a estudiar, a prepararse. El mundo nos necesita cada día más capacitados, más capaces, con mayor capacidad de análisis, con mayor discernimiento, más preparados para entrar a este mundo que han llamado muchos la cuarta revolución industrial, que lo cambia todo, y para entrar en los desafíos, repito, que nos presenta el futuro del mundo y de la humanidad. Saludo con mucho agrado y con mucha vehemencia a los rectores, rectoras de universidades que nos acompañan, a mis hermanos del Estado Mayor Superior, generales, almirantes de nuestra Fuerza Armada, generales, almirantes que están presentes, oficiales, cursantes de nuestra Universidad Militar, directores de institutos, de academias militares, rector de nuestra universidad, viceministro de Educación. Los saludo a todos con la bendición de Dios, un gran abrazo y con todas mis ganas de ver a Venezuela floreciendo en el nuevo mundo. Hasta la victoria, siempre venceremos. Muchas gracias.